Hola, soy Esperanza Esparza. Bienvenidos a su programa Reflexiones Jurídicas. Hoy nos acompaña el maestro Sergio Bonfilio para tratar sobre aspectos generales del derecho agrario en el siglo XXI. Acompáñanos. Bienvenidos a su programa Reflexiones Jurídicas. El día de hoy nos acompaña el maestro Sergio Bonfilio Macbeth, quien es un consultor especialista con más de 25 años de experiencia en materia de derecho agrario, precisamente para tratar nuestros aspectos generales del derecho agrario en el siglo XXI. Cuéntanos, por favor, Sergio, bienvenido, ¿cómo ha sido ese cambio que tenemos nosotros y particularmente hablando de nuestro país para situarnos con el reparto agrario? Bien, Esperanza, muchas gracias antes que nada por la invitación y también a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, como siempre, en invitarme a estos significativos eventos. Mira, para poder entender el derecho agrario en la actualidad, es necesario conocer el porqué del mismo. O sea, históricamente hablando, hay que analizar lo que es el reparto agrario, cómo viene, cómo se origina. Lo más relevante viene a partir del Porfiriato, que data de 1884 hasta 1911 inclusive. Ahí lo que se procuró en el Porfiriato era proteger la soberanía nacional, sobre todo en el norte del país. Entonces el gobierno lo que en ese entonces procuró es compensar a diversos grupos de personas que tenían cierto poder con tierras, con una superficie de tierras significativas a cambio de proteger la soberanía nacional. Al llevar a cabo todo ese proceso, pues desde luego no se tomó en cuenta aquellas personas que ya tenían como comunidades, como comunidades indígenas, como posesionarios de tierras, no se tomó en cuenta esa posesión precaria que tenían esas personas en esas superficies. Estos terratenientes, que eran familias muy importantes y poderosas, pues desde luego empezaron a ejercer ciertas acciones sobre estas superficies y con esas actitudes, pues obviamente fueron creando un descontento al paso del tiempo y se fueron violando diferentes derechos humanos, se fueron violando ciertas situaciones, sobre todo de tenencia de tierra. Esto obviamente provocó ciertos descontentos, lo que originó la Revolución Mexicana en 1910. Y esta Revolución Mexicana pues es una revolución agraria que al final de cuentas tiene por objeto la equidad en el reparto de tierra. Este reparto de tierra obviamente se ve reflejado al término de la Revolución Mexicana con el surgimiento de la primera ley agraria que data del 6 de enero de 1915. ¿Qué contiene esta ley agraria? Esta ley agraria contiene básicamente un procedimiento para ayudar a recuperar esos derechos sobre la tenencia de la tierra de aquellas personas que hayan sido injustamente arrebatadas o vulneradas en lo que es sus derechos sobre la tierra, ¿no? Y desde luego que, bueno, va madurando todo el tema de la legislación agraria. Vienen códigos agrarios, uno significativo, el de 1940, y después el surgimiento de la Ley Federal de la Reforma Agraria, que fue publicada en el Diario Oficial en abril de 1971. Y de ahí pues comienza todo un historial de reparto agrario y desde luego que mediante procedimientos que bueno, no nos va a dar tiempo ahorita no nos daría tiempo en el programa, de comentarlo, ¿verdad? Pero nos has hecho una sí. introducción estupenda para podernos centrar en algo que ha sido trascendental para nuestro país y que de ahí, que de donde estás ahorita, brincamos a algo que fue un cambio porque lo veíamos ya en nuestra Constitución y pasamos a la primera de esa reforma que nos marcó, que ya nos tocó a todos los contemporáneos, sí. Por lo menos ya nos tocó en 1992, pero ha sido magistral esa introducción que nos hace. Exactamente, fíjate, para la reforma de 1992 pasaron 82 años de la revolución.
fueron 82 años, y 21 años de la Ley Federal de la Reforma Agraria, o sea, de la última ley. O sea, y desde luego ¿por qué? ¿Cuál fue el origen o la necesidad de esta ley, que es la que actualmente es la vigente, la Ley Agraria de 1992, de febrero de 1992, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari? Es que ya termina el reparto agrario, ya no hay más tierra por repartir. Y eso lo habían dilucidado mediante las estadísticas del INEGI desde 1983. Unos 9 años antes se habían dado cuenta que ya era necesario terminar con el reparto agrario, porque no había 2 repúblicas mexicanas por repartir. Entonces era muy necesario ya terminar con el reparto agrario, y surge esta ley agraria de 1992. Con una reforma constitucional, Sergio, ahí la reforma en el artículo 27 constitucional que marca esa etapa, digamos, de es correcto, 1992. Es correcto, la reglamentaria al final y al cabo del artículo 27 constitucional, y que desde luego pues sí trae cambios significativos. ¿Por qué? Porque el reparto agrario sí cumplió su objetivo, lo cumplió. Obviamente la repartición equitativa de las tierras, pero tenía ciertas situaciones que debían de modernizarse, obviamente con toda la economía, como iba revolucionario. Un tema significativo, por ejemplo, es la inversión en los ejidos y las comunidades. Antes era considerado prácticamente como una práctica ilegal. Exacto. No podía alguien, un tercero, invertir en tierras ejidales mediante contratos, y la nueva ley ya permite eso. Permite la inversión en los ejidos y en las comunidades, pero con ciertas limitaciones, y tratando de proteger lo que es la superficie ya dotada, ¿no? Sin afectar el reparto agrario. ¿Qué opinas? Sin afectar. ¿Se cumplió o no? ¿En qué lo afectó esa parte? Pues realmente sí se cumplió. No podemos pensar que hay, o sea, que se afectó, sino simplemente culmina el reparto agrario. Culmina el reparto agrario, se cumple el objetivo, pero al terminar esto, como todo proyecto, es necesario reestructurarlo, y obviamente pensar en una reforma para que todos esos antecedentes pues se vean capitalizados con una nueva ley agraria. Y creo que realmente, aunque entra un poco tarde la ley agraria, por lo que comenté referente al reparto agrario, creo que al final de cuentas sí fue muy significativa esa reforma. Pero el problema es que ahorita llevamos, yo había dicho 21 años de la Ley Federal de la Reforma Agraria a la actual ley de la Reforma Agraria, y hoy en día llevamos 28 años con nuestra ley agraria. Es necesario ya una reforma. Sé que hay iniciativas en el Senado que se están llevando a cabo, pero es urgente una reforma, ¿no? Supongo que todo esto deviene de una problemática que tú debes de tener muy bien identificado, todos los demás, con el crecimiento de la población, con el crecimiento de la necesidad de servicios públicos, con el crecimiento de los requerimientos urbanos, porque se van acercando, se va creciendo. Quiero que pudieras platicarnos precisamente sobre esa problemática, porque en su tiempo esta reforma generó una solución la que dijiste, era imposible ver una inversión, y se vio. Ya se vio, claro, en materia de ejidos, modernización, cambios que hubo muy importantes. Pero de ahí, en los 21 años, platicarnos o enfócanos en esa problemática. Vamos a tener que ir a un corte, y quisiera que al regresar pudiéramos tener esa visión tuya como experto, por favor, ¿sí? En un momento continuamos. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 ante la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa.
Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Estamos de regreso en su programa Reflexiones Jurídicas con el maestro Sergio Bonfilio. Sergio, estábamos comentando en relación con esa problemática que tú ves el día de hoy respecto de la tenencia de la tierra y con ese importante cambio que se dio con la reforma de 1992. Claro que sí, Esperanza. Mira, es importante lo que mencionaste respecto de las zonas urbanas, ¿no? Realmente antes, pues las poblaciones, pues obviamente no eran tan significativas como para pensar en afectar tierras ejidales o tierras comunales. Realmente esto no se daba, pero hoy en día pues han crecido de manera significativa, que cada día pues se va familiarizando más cualquier tipo de proyecto urbano con superficie ejidal o comunal. Inclusive hay proyectos hoy en día pues, en el gobierno federal, en la propia SEDATU, que también trae un tema urbano interesante, pero al final de cuentas sí es importante tomar en cuenta que la propiedad social es imprescriptible. Entonces, si se va a llevar a cabo algún proyecto, sí se tienen que seguir ciertos lineamientos que establece la propia ley agraria, porque cualquier acto jurídico que no cumpla los requisitos que establece la ley agraria, que ahorita no nos daría tiempo de explicarlo, sino es nada más analizar la problemática en general, sí es importante que se cumplan esos requisitos para que tenga viabilidad el proyecto en lo futuro. Entonces nos hemos encontrado con esa problemática. Yo creo que es parte de lo que se debe de tomar en cuenta en las nuevas iniciativas de ley agraria, porque hoy tenemos muchísimos problemas en las zonas ya conurbadas propiamente, con determinados proyectos que han tenido muchos problemas por no seguir o a veces por desconocimiento e ignorancia. Hoy en día, lamentablemente, y siempre lo digo, la primera oportunidad que tengo es que las universidades privadas hoy en día no tienen la materia de derecho agrario, son muy pocas las que realmente lo tienen. Estamos nosotros generando, se están saliendo generaciones de abogados que no tienen los conocimientos básicos de lo que es la materia agraria. Has tocado un punto fundamental. Yo creo que el interés que tenemos ahorita con en nuestro programa, que son reflexiones, y que en la reflexión jurídica llevamos la parte de los temas que son más, o tratamos de que sean más de actualidad, de relevancia, porque nos hemos encontrado con esa versión, digamos, de todos los planes de estudio, con todos los planes a distintos niveles. Obviamente, como tú lo decías al principio, pues estamos con un sector agrario que está en todo el territorio nacional. Todos los estados. 51% del territorio nacional es propiedad social. Gracias por darnos ese dato, porque además es fundamental. Imagínate que tenemos ese 51% con esa extensión de nuestro país que tenemos. A todos los estados les llega a involucrar. ¿Por qué? Porque es un nivel municipal, un crecimiento urbano, un desarrollo urbano, un desarrollo de habitación o de proyectos de infraestructura o de requerimientos de servicios públicos en general. Entonces, ante esa problemática, es importante tener ese conocimiento que has explicado tan puntual, pero ¿qué es lo que tú recomendarías? Porque has hablado de iniciativas que están en el Congreso. ¿Hay problemáticas que estás viendo que se atienden o tú tienes una idea diferente con esta? Creo que en términos generales las iniciativas traen puntos muy relevantes e importantes que recaban la problemática en la actualidad. Hay ciertos puntos que yo creo que hay que trabajar, porque en cierta medida esas iniciativas traen algún retroceso, pero creo que hoy en día regresar a temas o términos que ya no son de actualidad
sería afectar directamente a la inversión en el campo y consecuentemente a los ejidos y a las comunidades, ejidatarios y comuneros. Algo que es muy importante y que prevalezca es el tema de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Nos hemos encontrado con diversos procedimientos que se han llevado de forma económica dentro de los ejidos y de las comunidades, en donde inclusive se han visto involucrados terceros, empresas inclusive, y que de alguna u otra manera pues han tratado de llevar a cabo proyectos, han creado derechos, entre comillas, al interior de esas comunidades o de esos ejidos, pero que lamentablemente son nulos todos esos actos jurídicos porque no cumplieron los lineamientos de ley. Pero la problemática es que hoy en día existen esas posesiones irregulares que la tienen personas en lo particular, lo tienen empresas, y que al final de cuentas hay que buscar la manera de que se tenga una salida, una solución integral. Yo creo que la solución no radica en aplicar la ley per se y obviamente anular, restituir, terminar con ese proyecto y afectar a todos, porque al final de cuentas se afecta a todos. Creo que hay que buscar una solución integral y eso precisamente se tiene que buscar con estas nuevas iniciativas de ley. Esta solución integral de la que hablas, que también me parece tiene una repercusión de distintas leyes, porque son distintos los aspectos que una problemática involucra y en donde está presente, por supuesto, la cuestión del problema de la tenencia de la tierra. Claro. Con el derecho agrario no se ve solo, no se ve ajeno como lo podemos llegar a pensar que si no está dentro de un plan de estudios de una universidad es porque se tenga como una materia específica para tema, sino que se relaciona con otros. Esta parte importante, Sergio, platícanos, esa interacción de la ley agraria con todo lo que tú mencionaste es la parte de legislación municipal, legislación estatal, legislación de propiedad de tierras, de propiedad de cauces de ríos, de afluentes o de influentes, en fin. Y la cuestión urbana, la cuestión de desarrollos, la cuestión de propiedad privada, igual, porque también se puede dar. Hay una interrelación que, como bien dices, no se conoce y se tienen los problemas. Proyectos de infraestructura, que eso es todo un tema, porque involucra zonas específicas muchas veces fuera de territorios urbanos. Claro, sí, y efectivamente, además de lo que acabas de comentar, se está sumando una problemática mayor todavía, que es una problemática a nivel internacional. A nivel internacional porque, como todos los países, hay inversión extranjera. Exactamente. Y se está dando inversión extranjera en propiedades ejidales y comunidades o propiedad social, generalmente hablando, pero que al final de cuentas se está trascendiendo de forma negativa a nivel internacional, precisamente porque no se busca una solución integral. Creo que esa es una de las claves que debemos de buscar, básicamente. Entonces, eso va a ser muy importante a corto plazo. Pues qué interesante escuchar tu opinión en relación con esas reformas dirigidas a esa problemática. Este es un problema de país que nos viene a representar una solución o una visión extranjera también. Eso es muy importante. Por favor, continuemos con el tema en ese punto. Claro. Después de un corte que vamos a pasar. Este es un mensaje de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos, con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca, y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo.
Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surjan en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Estamos de regreso aquí en su programa Reflexiones Jurídicas. Sergio, continuamos con el tema. Mira, acabas de comentar un tema muy importante, ¿no? Todo lo que conlleva el tema urbano que implica a diferentes autoridades, ¿no? Estatales, municipales, gobierno federal, sobre todo para hablar como ley de aguas. Pero todo eso de alguna u otra manera sí tienen que coadyuvar ambas autoridades, todas para poder cumplir con todos los lineamientos de la ley agraria en base a la ley de asentamientos humanos y bueno, hay bandos municipales y todo eso se tendrá que cumplimentar, pero se tendrá que analizar los lineamientos que establece la ley agraria. Hay un tema muy relevante que se ha venido dando y que comentamos, el tema internacional. Ha habido inversiones extranjeras de diversas índoles, sobre todo en zonas turísticas, zonas costeras. Ellos realmente pues desconocen el derecho agrario, ellos tratan obviamente de llevar a cabo proyectos en base pues a un sentido común, a lo que realmente les da su conocimiento en sus países y un derecho general. Pero se han encontrado precisamente con que al llevar a cabo actos jurídicos, por ejemplo, con representantes de los ejidos, que es el comisariado de bienes ejidales o comisariado de bienes comunales, al otorgarles una constancia de posesión o a lo mejor en cumplimiento de algún mandato de asamblea que le da para llevar a cabo un proyecto, se han encontrado con diversos temas referentes a intereses de terceras personas, que podemos mencionar miles, pero la idea en general es que esos intereses de terceras personas pues llegan a perjudicar este tipo de inversiones y han perjudicado a tal grado las inversiones que hoy en día tenemos arbitrajes internacionales en las cortes internacionales en donde ya están demandando al gobierno federal precisamente porque no se está buscando una protección
en base a los tratados internacionales que tiene el gobierno mexicano con otros países como Francia, Argentina, el propio Estados Unidos, entre otros, y pues hoy en día ya está obviamente sonando en temas de arbitraje internacional en donde se está viendo que debe de buscarse una solución integral a estos conflictos agrarios. Qué que es muy importante. Sergio, fíjate, tocas el tema como trayendo a colación todo lo que comentas, la importancia de conocer los antecedentes, cómo es que surge, la importancia de conocer el contenido. Yo recuerdo para la reforma de 1992 la parte tan importante, porque era lo novedoso, permitirles que a través de esas asambleas que mencionaste, que retomo un poco las asambleas ejidales, pudieran decidir sobre venta, sobre algún tipo de inversión diferente que les daba una opción. Esa opción, como bien tú dices, ahora se ha visto trastocada cuando se vuelve con intereses de terceros, ya sea de ellos mismos, de desistirse de acuerdos que ya están incluso tomados conforme al procedimiento de las asambleas, y después al desistirse se hacen incumplimientos de contratos importantes, y como dices, pues a nivel internacional hay tratados, hay ahora sí que cuál es la protección, cuál es el bien tutelado ahí, entonces se pone en esa discusión. Yo te preguntaría, porque entonces volvemos, ¿qué idea tenemos del derecho agrario? ¿Qué idea tenemos de la propiedad ejidal, del reparto de tierras? ¿Y qué idea tenemos también de la inversión, del avance y de el cumplimiento de obligaciones en tratados? Sí, son varios puntos muy importantes que acabas de tocar. Creo que una de las claves importantes para poder lograr una inversión adecuada en propiedad social, que incluiría comunidades o ejidos, es también buscar un equilibrio. Porque si bien es cierto, yo he mencionado el tema de la inversión extranjera, también inversión nacional. Sí. Pero también hay que tomar en cuenta que existen lamentablemente antecedentes en donde ha habido ciertos abusos sobre ejidos y comunidades respecto a las inversiones, porque eso es importante, también hay que buscar ese equilibrio. Entonces, debemos de considerar que cuando se va a llevar a cabo una inversión en ese tipo de propiedades, número uno, se debe de buscar ese equilibrio. No podemos comprar tierras ejidales a $1 y vender a $300, porque eso es lo que ha llegado a pasar. Las personas que realmente son las titulares de esas tierras deben de tener conocimiento de cuál es el proyecto productivo. ¿Por qué? Porque se ha visto en diferentes antecedentes cómo muchas de esas gentes se han visto involucradas en este tipo de proyectos, pero a su vez, si bien de cierto les trae un beneficio, a su vez les ha traído un descontento, porque se han visto como timadas. Han dicho, bueno, yo no sabía que iban a construir esto aquí, ¿y por qué me compraste a un precio menor a sabiendas de que tu proyecto iba a significar algo que a mí me podía traer un beneficio si no bien igual, mayor, efectivamente, mayor? Entonces, creo que eso es muy importante, y yo siempre lo he dicho, como consultor lo he dicho, antes de invertir en una superficie ejidal, tienes que buscar, antes que nada, un equilibrio en tu proyecto, dar trabajo a la gente, inclusive, ¿por qué no? Hacer contratos en participación, los hay, existen muchos proyectos en donde participan, a veces a lo mejor no es necesario comprar la tierra, quizá rentarla, quizá hacer diversos contratos adecuados al proyecto que se pretende llevar a cabo, turístico, agropecuario, cualquier índole, ¿no? Pero siempre tratando de proteger ese equilibrio, ¿no? Básicamente, ¿no? Pues has puesto ahí el tema centrado. Correcto. Lo has centrado entre esa importancia y además ese equilibrio. En ese seguimiento de ideas, ¿cuáles de las leyes o cuáles de las reformas que están ahorita son para ti relevantes o
que podamos alcanzar a comentar y con tu opinión. Son varias, mira, por ejemplo, en las iniciativas que se están llevando a cabo hoy en día en el Senado y que se vieron interrumpidas por todo lo que ya sabemos, es importante tomar en cuenta ciertos puntos. Algo que es preponderante para que esto pueda en lo futuro progresar, el tema de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Eso es primordial. Y número 2, el equilibrio. Que existan políticas públicas y también políticas de derechos humanos para invertir en las tierras ejidales. Eso es básico para que esto pueda llevar a cabo o darse una solución integral, como lo he venido diciendo. Qué maravilla, estamos por llegar al término del programa y podrías con estas ideas ayudarnos para tener esas conclusiones, irlas como conduciendo. Ha sido muy claro en tu exposición, entonces en esas conclusiones, ¿cuál sería de lo más importante para poder impulsar esa inversión en el sector agrario con esa importancia de nuestra reflexión, que es el derecho agrario, el conocimiento del derecho agrario en este siglo que estamos viviendo, en el siglo XXI? Son varias, las hemos venido mencionando, pero las resumo en puntos muy básicos. Equilibrio, políticas públicas adecuadas, políticas en derechos humanos para poder invertir en estas tierras, y pues con esto pues se lograría lo que es la solución integral que buscamos, ¿no? Básicamente. Excelente, excelente, Sergio. Pues no me queda más que darte las gracias, de verdad. Ha sido un tema que es muy interesante, relacionado con otros que ya te estaremos invitando también aquí a participar. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos en un siguiente programa. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias. Enhorabuena, bienvenidos y ¡pum!